Bueno, primero daros la bienvenida a todos y a todas. Supongo que algunos nos conocemos, otros no, ¿eh? Pero seguro que nos vamos a ir conociendo a lo largo del curso, las personas que vais a estar en toda la formación y los que estáis de visita durante el día de hoy, pues que seáis muy bienvenidas también y muy bienvenidos. Eh, de alguna manera, yo creo que el tema de hacer presentaciones en un trabajo tan corto como el que vamos a hacer no tiene mucho sentido, o sea que no vamos a hacer presentaciones, ni siquiera la mía. Quien quiera ver cualquier cosa, si no me conoce, está ahí todo para poderlo ver. Y yo voy a ir directamente a lo que es nuestro quehacer, el por qué nos hemos encontrado aquí, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que nos vamos a seguir viendo, otras que no, que nos encontraremos en otros momentos del camino, porque este es un mundo que, aunque parezca muy grande, no lo es tanto, ¿no? O sea, en este tema del trabajo sistémico nos vamos encontrando en diferentes lugares, ¿no? En diferentes situaciones. Bien, para mí lo que, más que, como tenemos en esta masterclass, como tenemos no mucho tiempo, tenemos una hora todos juntos, más que dedicarme a daros una perorata sobre cómo es el tema de las claves sistémicas en las organizaciones educativas. A mí me gustaría sobre todo aclarar el contexto, ¿no? Daros la posibilidad de que podáis un poco mirar y oler cuál es el contexto de lo que de alguna manera ayuda y dificulta, ¿no? En las organizaciones. Aquí hay un montón de personas que son directores, que son ejecutivos, que están en equipos directivos, y yo tengo poco que enseñarles sobre eso, ¿de acuerdo? Creo que ustedes, que son los que dirigen las organizaciones educativas y que llevan muchos años haciendo esto, nos pueden enseñar a nosotros muchísimo más, ¿no? Sobre esto. Por lo tanto, yo no voy a abundar en lo que ustedes saben, ¿eh? Si acaso aprenderé de ello, ¿no? Pero lo que sí me interesa es poder abrir una mirada que tiene que ver no con lo que sabemos o no sabemos, sino con lo que es en una organización educativa desde el punto de vista de aquello que llamamos la información inconsciente. ¿De acuerdo? Hay una información consciente, es una información que está en la organización, es una información que está ahí, que está presente, y que lo que sucede es que ustedes trabajan sobre esa información y desde ahí toman decisiones de una forma continuada. Y por supuesto que esto es correctísimo, ¿cómo no? ¿De acuerdo? Los datos sirven, la información sirve, esto es lo que nos permite realmente avanzar y tomar decisiones que sean coherentes dentro de la organización. Sin embargo, muy a menudo los que estáis en puestos directivos os veis en la situación de tener que tomar decisiones siempre y exclusivamente con los datos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a menudo hay una información que no es tan estadística o de información consciente, que se está manejando dentro de la organización educativa, se está moviendo dentro de la organización educativa, y que la mayoría de veces es muy difícil que se tenga en cuenta. O sea, es muy difícil que el líder pueda tener de alguna manera acceso a esa información. A veces también, no tanto porque la información no esté, sino porque de alguna manera nosotros como neurológicamente somos así. Si no tenemos una imagen mental de algo, no somos capaces de verlo, no lo vemos. Es como que, de alguna manera, si no tenemos la imagen mental, no somos capaces de verlo. Permanece en un lugar inconsciente, ¿no? Entonces, a menudo, dentro de las organizaciones educativas, por ejemplo, las organizaciones educativas religiosas, que hay muchas en la formación, o sea,
no ha habido mucho permiso para aspectos que son claves en la información inconsciente, como son las emociones, ¿de acuerdo? O sea, de alguna manera, esta información inconsciente que significa las emociones, que no es solo ella, ¿eh? O sea, es una de las partes de la información inconsciente, normalmente ha estado como muy negada, ¿eh? Por la propia historia organizacional de la escuela, del origen, etcétera, 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 de la propia moral de la sociedad en ese momento determinado, ¿no? Entonces, poco a poco, esto ha ido generando, es como que en todas las organizaciones, esto ha ido generando, en las educativas también, ha ido generando como esto que llamamos en todas las organizaciones la cultura organizacional, ¿no? El cómo se hacen las cosas por aquí. Esto sería la cultura organizacional también de una escuela, ¿no? O sea, eh, los contratos pueden decir una cosa, pero otra cosa es cómo se hacen las cosas por aquí. Y el cómo se hacen las cosas por aquí tiene que ver con toda esa información inconsciente que se ha ido acumulando a lo largo de la historia en esa organización educativa. ¿Y qué ha pasado con los líderes ahí? Pues que ahí hay una lealtad invisible, ¿de acuerdo? A toda esa historia, a toda esa historia fundacional, a toda esa historia que está detrás. Y no es que la lealtad en sí mismo sea incorrecta, al contrario, en principio vemos la lealtad como un valor, ¿no? Lo que sucede es que no nos damos cuenta que en esa lealtad hay una forma de amor ciego, ¿de acuerdo? Porque en esa lealtad es como si nos comiésemos, como decimos en España, con patatas, digamos, lo que ayuda y lo que dificulta. Tomamos lo que ayuda y también lo que dificulta a la vez. ¿Por qué? Porque así es como se hacen las cosas por aquí. Esa es la cultura que damos digamos, por buena, por santa y por maravillosa, ¿eh? Y no importa si realmente acabamos repitiendo un esquema que acaba generando una forma de liderazgo que es un liderazgo operativo, un liderazgo ejecutivo, un liderazgo que es sobre todo de temas operacionales. Entonces, nos quejamos como líderes cuando nuestros equipos eh, sentimos como que no tienen, como que les explicamos, les decimos y no se mueven o no hay una susceptibilidad que creemos que tiene un resultado realmente claro, como si hubiera una desconexión entre el liderazgo que queremos ejercer y lo que reciben los liderados que a la vez son líderes. Porque claro, en una escuela, en una organización educativa, en una universidad, en un instituto, la mayoría de personas que trabajan ahí son líderes, porque hasta el profesor que da una clase es un líder. Entonces, ¿qué sucede? Que establecer eso como liderazgo operativo, sin atender a los elementos sistémicos que se mueven en la organización educativa, significa estarse situando delante de esa situación desde un lugar muy pequeño. No quiere decir que eso no es muy valioso, es tremendamente valioso, pero lo que mueve lo operacional, lo ejecutivo, es qué nivel de presencia, qué nivel de motivación, qué nivel de pertenencia, qué nivel de orden jerárquico, qué nivel de equilibrio en el dar y el tomar sienten esos líderes para ponerse a liderar. Es como que de alguna manera podemos dar discursos,
pero por mucho que demos un discurso, si ese discurso no llega a un lugar que es capaz de movilizar a las personas que tengo delante, son meras palabras. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría con Xavi, que está aquí también? Hola Xavi y Junquera, que estáis por aquí. ¿Y qué es lo que nos gustaría de alguna manera ofreceros en nuestra formación? Lo que queremos ofreceros es esa mirada, eso que llamamos la mirada sistémica. Si de esta formación solamente, exclusivamente, somos capaces de ofreceros eso, la mirada sistémica, estoy seguro que podréis llevar más. Pero si tomáis esto solamente, estoy convencido de que ahí ya hay un paso transformacional. Hay un paso transformacional. Entonces, ¿cuál es el principal interés? Que podamos abrir esto. ¿Y qué significa tener mirada sistémica? ¿Qué significa tener mirada sistémica? Por ejemplo, cuando nosotros, como líderes en una organización educativa, miramos los elementos que tienen que ver con la pertenencia al sistema organizacional, ahí ya tenemos el primer lío. Si yo ahora hago un ejercicio con vosotros y os planteo, venga, que cada uno coja un papel y escriba en el papel quién pertenece a la organización educativa. Si ahora hago esto, que ahora no tenemos el tiempo para hacerlo, pero lo haremos a lo largo del curso, os quedaríais absolutamente sorprendidos. Absolutamente sorprendidos. Lo he visto a lo largo de mi vida muchísimas veces, porque he hecho este ejercicio muchas veces, y es absolutamente sorprendente, porque lo que para Xavi significa la pertenencia en la organización educativa, no es lo mismo que para Francisco, o para Junquera, o para Adriana. O sea, realmente eso tiene mucho que ver con qué pasa con mi propia pertenencia y cómo yo, como líder, soy capaz de darle lugar o no a mi propio sistema. O sea, si yo como líder soy alguien que excluyo o me autoexcluyo a mi propio sistema, de una forma inconsciente no podré evitarlo y yo tendré una tendencia exclusora dentro de mi propia organización liderada. Porque no podemos dar lo que no tenemos, solo podemos dar lo que tenemos. Y si yo tengo exclusión dentro de mí, tendré una tendencia a generar exclusión en el equipo. Si soy una persona que tiene realmente una dificultad para los asuntos de jerarquía en mi propia vida, en mi propia familia, en mi propio sistema, posiblemente generaré conflictos dentro de lo que significa la jerarquía, dentro de mi propio sistema, de mi propia organización. O sea, hay una cuestión que para mí es el gran caballo de batalla, que es: no es posible un liderazgo consciente si no hay congruencia. Yo no puedo decir, tenéis que hacer esto, y luego en mi propia vida, en mi propia familia, hacer lo contrario. Si soy incapaz de darme cuenta de mi incongruencia, si soy incapaz de darme cuenta de mi capacidad para autoexcluirme y excluir, por decir algo, si no soy capaz de darme cuenta de eso, lo trasladaré a mi liderazgo. No hay liderazgo sin autoliderazgo. Hay
posibilidades de ser mandones. Esto sí. Mandar, sí. Pero entre mandar y liderar hay una gran diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, uno puede mandar muy bien y puede ser un buen mandón. ¿De acuerdo? Y decir, tú haces esto, tú haces lo otro, tú haces lo de más allá. Y yo no digo que eso no tenga valor. Mejor eso que nada. Pero aquí no hablamos de eso. Hablamos del liderazgo. Entonces, para mí lo primero que quiero colocar aquí encima de la mesa con esto es, bueno, ¿cómo se hacen las cosas en tu organización educativa? ¿Estás dispuesta a aceptar que tal vez el cómo se hacen las cosas en tu organización educativa no tiene que ver con una sola parte, o sea, con la historia de la organización, sino también de cómo los líderes se posicionan delante de su liderazgo? ¿Hay mirada sistémica de la organización? ¿Las personas que lideran la organización son conscientes de que como arriba es abajo? ¿Son conscientes de que lo que sucede arriba es lo que se va a repetir abajo? ¿Que las organizaciones tienen esa capacidad? Es muy parecido a lo que sucede en las familias. Muy a menudo, cuando vienen a verme a consulta familias que tienen a sus hijos con problemas, vienen y me dicen, es que mi hijo tiene un problema y me han dicho que usted le va a ayudar. Y entonces yo les digo, yo no quiero ver a su hijo, los quiero ver a ustedes. Luego ya veremos si veo a su hijo o no. Porque como es arriba, es abajo. Y a nivel organizacional, bien. La mayoría de veces me encuentro con líderes educativos y organizacionales en las empresas que me dicen hay un problema en el middle management o hay un problema ahí abajo. Por favor, acompáñenos a resolver esto. Y cuando les digo, yo no puedo empezar por ahí abajo, ¿tengo permiso para ir arriba? Y me dicen que no. ¿Sabéis qué le digo? Que busquen a otro. No tengo ganas de perder el tiempo, porque tengo claro que la coherencia, la congruencia es que primero la dirección tiene que mirarse, la dirección tiene que verse, tiene que ser capaz de darse cuenta de sí mismo, de cómo es el equipo de dirección, de cómo están funcionando, de cuál es realmente lo que... Porque posiblemente lo que se está repitiendo abajo está ahí arriba. Y en mi experiencia, cuando se desarrolla la conciencia del liderazgo desde ese lugar, que yo llamo la congruencia, es evidente que el equipo empieza a funcionar de una forma completamente distinta. Este sería lo básico, el contexto que yo quería dar antes de empezarnos a poner el famoso PowerPoint y enseñar algunas cosas que podamos enseñar ahí. Pero me parecía que era importante que os pudiera explicar el contexto de lo que es la mirada sistémica, porque si no, es como que las personas se hacen un lío con esto. Creen que la mirada sistémica tiene que ver con la famosa frase de que el todo no es la suma de las partes. Y estoy de acuerdo en que es así. ¿De acuerdo? Pero no, no. Aquí hay algo que tiene que ver con la autorresponsabilidad. Y no tiene la misma no tiene la misma responsabilidad en su autorresponsabilidad quien está arriba que quien está abajo. Su autorresponsabilidad es el primer elemento. Y si los líderes no están dispuestos a mirarse y no están dispuestos a reconocer sus incongruencias y no están dispuestos a reconocer sus propios sistemas, entonces van ciegos. No irán ciegos operativamente ni ejecutivamente, claro que no, pero van ciegos como para poder reconocer
que están a lo mejor proyectando aspectos emocionales sobre otros, que ni siquiera han podido darse cuenta que vienen de sí mismo, de su propio sistema familiar. Por eso a menudo le digo a todos los directores, si quieres avanzar en tu propio proceso como líder, trabájate a ti mismo. Trabájate a ti mismo. Y esto no es un concepto religioso, es un concepto absolutamente humano, que tiene que ver que da igual qué religión tengas, da igual de dónde vengas, ¿eh? Si no estás dispuesto a mirarte, si no estás dispuesto a ver de dónde vienes, cuál es tu genograma, cuál es el mapa de tu sistema, es difícil que no hagas proyección sobre las personas que lideras. Y cuando lideras un equipo grande, más posibilidades de proyección. Entonces, para mí era importante, sin querer entrar en esto ahora porque no nos toca, era importante poderos decir esto como contexto, ¿vale? No sé si hay alguna cuestión o alguna pregunta sobre esto, la contesto encantado, ¿eh? Si hay cualquier cuestión, ¿vale? Ya sabéis que no hace falta que esperéis, me abrís el micro y preguntáis lo que sea cuando la tengáis. Bien, si te parece, Aurora, abrimos un poquito ya lo que sería la información del Power para... Sí, vale. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Perfecto. Vale, pues venga, pasa. Bien, pasa esto también, pásalo, esto no... Bien, dice, la visión sistémica contempla al individuo o institución educativa como parte de un sistema a los que pertenece y con los que está en continua interrelación. Vete directamente al círculo, vete al círculo grande, aquí. Aquí tengo mucho interés en mostraros esto, ¿no? Porque esto es muy obvio, ¿no? Pero qué pocas veces nos damos cuenta de esto y lo tenemos en cuenta a la hora de avanzar, ¿no? Cuando tú viniste al mundo, cuando tú llegaste a la tierra, no llegaste como el llanero solitario, ¿verdad que no? Ni yo tampoco. Llegaste dentro de un núcleo, de un sistema familiar. Y todo lo aprendimos ahí, todo lo aprendimos ahí. Ahí aprendimos cuál es la importancia del vínculo, ¿no? Empezamos a sentir ese elemento que tenía que ver con relacionarnos con el vínculo primario de lo que era el padre y la madre, ¿vale? De lo que eran los hermanos, de lo que eran los abuelos. Todos esos vínculos familiares generaron la base desde la que nosotros nos movimos, con todas sus carencias y con todas sus potencialidades. Entonces si lo veis que está ahí en blanco y está en la base, de alguna manera es muy importante en nuestra vida, porque es como el lugar patrón, es el patrón que de una forma inconsciente nosotros vamos a empezar a proyectar en todo lo que hagamos. Pero aquí trabajábamos exclusivamente y vivíamos exclusivamente desde el primer tipo de vínculos, que es lo que llamamos el vínculo de sangre o el vínculo familiar. Pero muy pronto, en cuanto nos hicimos un poquito más grandes, empezamos a relacionarnos con otro sistema, un sistema que también ha estado muy presente y ha tenido una gran influencia en nuestra vida, que es el sistema educativo, y durante muchos años, incluso toda la vida, estamos en relación con el sistema educativo porque seguimos formándonos, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué aprendimos ahí esencialmente? Aparte de aprender muchas cosas, ¿eh? Lo que aprendimos ahí es a relacionarnos desde un lugar que no era el vínculo de sangre, sino abrirnos a algo que en sistémica llamamos el vínculo relacional o el vínculo secundario. Ese vínculo que se genera a través de qué? A través de la relación, no a través de la sangre.
La sangre nos vincula independientemente de que la relación sea buena o mala. Yo puedo no hablar con mi madre o con mi padre, pero seguir siendo seguir siendo su hijo. Aunque la relación esté interrumpida, yo no puedo interrumpir el vínculo, interrumpiré la relación. Sin embargo, cuando fui por primera vez a la escuela o al parvulario o al jardín, ¿eh? Pues ahí empecé a relacionarme con docentes, con profesores, con señoritas, pues con compañeros, con compañeras. Y ahí empecé ese proceso que enriqueció mi vida, que significó a partir de ahí aprender a relacionarme con otros que no eran los de mi sangre, con los cuales, con algunos generé vínculos y con otros no, porque no todas las relaciones generan vínculos. El vínculo se genera como respuesta a una relación que es más potente para mí. Entonces, ¿qué sucedió? Que esa historia de vínculo relacional en el sistema educativo ha tenido una gran influencia en el proceso de cómo se desarrolló esa persona que imagínate que acabó siendo pues el director de la escuela o el director de la universidad o el decano de la universidad. Muy bien. ¿Qué sucedió? Que de ahí con todas las intersecciones que tiene esto, lo que sucedió es que pasaron o pasamos del sistema educativo al sistema profesional. Y ahí, en ese sistema profesional, también tuvimos influencias a través del vínculo relacional, empezamos a establecer muchos lugares, muchos fracasos, muchos aciertos, muchas situaciones de todo tipo, donde fuimos de alguna manera haciendo esos vínculos profesionales y trabajando en esos lugares profesionales a través de lo que era la base que teníamos en el sistema educativo y en el sistema familiar. Tanto que he visto, y lo iremos comprendiendo en la medida en que vayan pasando las semanas y sigamos trabajando juntos, y os pueda explicar mucho más esto, que he podido ver claramente como personas que tenían problemas que tenían asuntos con la autoridad en su propio sistema familiar, ¿de acuerdo? Y que no habían podido resolver esto, ¿eh? Ejercían en el sistema profesional, pues, una situación de el mismo asunto, dinámicas de dificultad con la autoridad. Es tanta la influencia de cómo eso se ha producido que puede llevar a una persona, pues, a un estilo directivo, como puede ser un estilo directivo absolutamente dictador o un estilo directivo absolutamente blando, tan blando que no tenga fuerza para ejercer. O sea, tantas y tantas posibilidades. Eso está muy en la base de todo esto que os estoy diciendo. Y si no, recuérdalo. Si yo te pregunto por un instante, eh, aunque no me lo digas, o sea, ¿dónde, quién, en qué lugares de tu familia tú sientes que te quedaste pillado o pillada? Seguro que puedes verlos. Y si te digo, ¿y en el sistema educativo? Seguro que también. ¿Y en el sistema profesional? Seguro que también. Y si te digo dónde te quedaste admirado, dónde te quedaste sintiendo que eso era un lugar que te llevaba a ese profesor, esa profesora que tuvieron tanta influencia sobre ti, ese tío, ese abuelo. O sea, todo esto ha tenido una importancia radical en mi vida. Y en la medida en que soy capaz de reconocerlo, en la medida que soy capaz de verlo, estoy generando el mapa del tesoro de mi vida. Y como líder, puedo empezar a ver mi genograma profesional, del que ya hablaremos, ¿eh? Desde un lugar que tiene luz. No desde un lugar que intenta esconderse, sino desde un lugar que tiene luz. Desde un lugar que es capaz de reconocer con serenidad,
que evidentemente mi historia no es una historia solo de éxitos, sino que la historia de cualquier ser humano es una historia de éxitos y de fracasos. Por eso siempre se ríen mucho cuando yo explico esto de que eh, habría que hacer no solo el currículum vitae profesional de éxitos, que es el que se hace normalmente, sino que habría que hacer el currículum fracasional, ¿no? Entonces, con estos dos currículums, las cosas serían muchísimo más fáciles para todos, también para las personas que tienen que hacer esa selección. Es como la importancia de poderse ver incluido dentro de los diferentes sistemas. Esto es lo que permite que finalmente me pueda ver dentro de un sistema social que evidentemente es el que más influencia tiene sobre nosotros. O sea, el sistema social puede acabar modificando de una forma muy grande al sistema profesional, al sistema educativo, incluido y al sistema familiar. Entonces, al final, esto que nosotros los sistémicos llamamos el society, está siempre como muy, 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 muy presente. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría que pudierais, cuando hablamos de lo sistémico, que pudierais mirar hacia este círculo que os he puesto aquí y pudierais comprender y te planteases la posibilidad de que podamos ir haciendo durante este tiempo un cierto ejercicio de poder verte un poco a ti mismo con esto, no solo como un concepto general, sino como un concepto individual que te permite reconocerte, que te permite decir, bueno, ¿y realmente yo qué sé sobre mi sistema familiar? Este es el inicio realmente del autoliderazgo. Cuando uno es capaz realmente de ponerse frente a frente con su propia vida, con su propio corazón y decirse a sí mismo, estoy dispuesto a ver el mapa del tesoro de mi familia. Y te aseguro que en el mapa del tesoro de tu familia, pues no todo es maravilloso, pero no en la tuya, en la tuya y en la de todos. Siempre digo eso de que no hay familias imperfectas, solo hay familias imperfectamente maravillosas. Y ese es el lugar desde donde podemos empezar este trabajo que queremos hacer juntos. O sea, yo no tendría nada que deciros sobre cómo hacer vuestro trabajo porque sois excelentes. Yo no soy nadie como para deciros esto. Sin embargo, todo mi interés es que seas capaz de reconocerte, ¿eh? Para que puedas reconocer, que puedas ser capaz de incluirte para que puedas incluir, que seas capaz de ordenarte jerárquicamente para que puedas ordenar, que puedas ser capaz de encontrar el equilibrio entre el dar y el recibir para que puedas dar y recibir en el liderazgo desde ese mismo lugar, con congruencia. Podemos seguir, Aurora. Hoy no vamos a entrar a fondo porque esto lo vamos a hacer, lo vamos a hacer más en el curso, pero sí que quiero un poco, digamos, mostraros para los que no los conocéis esto que nosotros llamamos los órdenes del amor, ¿no? Eh, que en organizaciones no se llama así y les llamamos los órdenes de sintonía organizacional. Pero son muy parecidos. En las familias les llamamos los órdenes del amor y aquí les llamamos los órdenes de sintonía organizacional. Estos órdenes son muy interesantes porque han sido fruto, el hecho de que surgiese esto, surgió como el fruto de la observación de qué ayudaba y qué dificultaba en un sistema.
Empezó por el sistema familiar y luego se pudo ver que en los sistemas organizacionales era muy parecido con diferencias, muy parecido con diferencias, ¿vale? Entonces, yo digo que siempre suelo decir que las organizaciones que tienen mirada sistémica y son capaces de ordenar su sistema, de ordenar su organización, teniendo una conciencia clara de estos elementos, lo que suele suceder, de estos órdenes, lo que suele suceder es que la organización se ordena de una forma fácil. O sea, la conflictividad baja, la energía sube y de alguna manera la percepción por parte de las personas de la organización educativa sobre, digamos, cómo es esa organización educativa mejora de una forma muy clara. El primer elemento es el de la vinculación o la pertenencia. O sea, cuando una organización no tiene claro el asunto de la pertenencia y no maneja bien esto, esto tiene consecuencias muy importantes dentro de la organización porque genera muchos lugares excluidos, muchos espacios que no, o personas que no se sienten reconocidas, que no se sienten vistas. ¿Eh? Entonces, claro, a menudo cuando decimos, bueno, ¿y quién pertenece a la organización, ¿no? Educativa? Yo muy a menudo escucho esa frase inmediata. Nosotros somos una organización educativa donde el alumno está en el centro, ¿no? Esto lo he oído mil veces, ¿no? Y cuando escucho esto, me doy cuenta de que ahí en esa organización educativa eh, hay muy buena intención, pero tal vez no hay suficiente visión de pertenencia. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? O sea, cuando trabajemos con esto, los alumnos del curso entraremos más a fondo, haremos ejercicios y lo podremos ver, pero evidentemente, eh, cuando miramos al alumno, y todo lo ponemos en el alumno, no nos damos cuenta de algo que es clave, que por mucho que le expliquemos al alumno, por mucho que le digamos al alumno, por muy buenas herramientas digitales, todo lo que le digamos al alumno será muy interesante y seguro que le aportará. Pero ¿sabéis una cosa? Ese alumno es absolutamente leal y fiel a su propia familia, con lo positivo y con lo negativo, con lo excluido y con lo incluido. Por tanto, uno de los principales defectos de la organización educativa, de muchas organizaciones educativas, uno de los principales desórdenes, es mirar al alumno sin mirar a la familia. Y muy a menudo se hacen planes educativos que tienen que ver con motivar, con educar, con tantas y tantas cosas, creyendo que lo que está fallando es el plan. Sin embargo, no hay nada que motive más a un alumno que sentirse reconocido en su propia familia y en su propio sistema. Cuando la escuela tiene esta mirada, no pone al alumno en el centro, pone al alumno con su familia. Y eso significa desarrollar la mirada sistémica de los líderes de la organización. Eso significa desarrollar la mirada sistémica de todos los líderes de la organización, desde el primero al último, ¿no? Porque ¿qué sucede con los líderes de una organización cuando se les dice algo como lo que acabo de decir?
que todos ellos forman parte de un sistema familiar y todo el mundo se da cuenta de que eso es puro sentido común y que ese sentido común es clarísimo. Otra cosa es cómo hacerlo, ya lo entiendo. Pero si no somos capaces de darnos cuenta de que algo tan básico como el hecho de que el gran movimiento del alumno está en su familia, a menudo escucho en organizaciones educativas el hecho de que la familia es incómoda y yo lo comprendo bien. Lo comprendo bien desde los procesos. Yo entiendo bien que esto es difícil de manejar. Sin embargo, vemos continuamente, por ejemplo, voy a meter el dedo en la llaga, ¿no? Porque me ha tocado verlo muchas veces, ¿no? El famoso tema del bullying dentro de las escuelas, ¿no? O sea, tomamos decisiones de aplicar protocolos y aplicamos esos protocolos porque no hay más remedio que aplicarlos, por supuesto, pero a menudo son protocolos que no tienen en cuenta realmente que posiblemente en esa situación que se está produciendo de bullying entre esos dos niños o entre varios niños, ahí hay una información oculta que nadie quiere mirar. Y la información oculta, lo he visto muchas veces, ¿eh? Es que no hay víctima sin perpetrador y no hay perpetrador sin víctima. Y que las víctimas y los perpetradores, ¿eh?, no están en la escuela solamente, sino que están en los sistemas familiares, detrás, a veces a veces en los abuelos, a veces en los bisabuelos, a veces en los tíos abuelos o las tías abuelas, en los dramas familiares que se sucedieron. Y muchas veces, como no miramos a la familia, solo miramos a los alumnos, acabamos generando con buena fe y con buena intención un problema aún más grande. Son ejemplos, no hay acusaciones de nada. Son ejemplos que quiero situar para que podáis ir comprendiendo la profundidad y la fuerza de la mirada sistémica, lo que puede llegar a ayudar la mirada sistémica cuando eso está presente en los líderes de una organización. Me parece que, me parece que hay unas preguntas, Aurora. Hola, Aurora, sí, tenemos a Natalia que quería hacer una pregunta. Si quiere activar adelante, ella mismo el micro. adelante Natalia. ¿Cómo estás, Joan? Tanto tiempo. Hola Natalia, desde Chile, ¿qué tal? Encantado de verte. Igualmente, me acordaba tanto de ti estos días. Bueno, ¿cuál es tu pregunta, Natalia? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo impacta la contingencia política en las organizaciones y en sus liderazgos? Y porque yo lo veo dentro de, que eso está dentro del sistema social. Lo digo por lo que está pasando en mi país hoy día, que es como súper contingente. Entonces, por eso lanzo la pregunta. Vuelve a hacer que se ha cortado y no he escuchado la pregunta bien. Te vuelve a hacer, ¿cuál era la pregunta al principio que has dicho? ¿Cómo impacta la contingencia política Sí. en los sistemas organizacionales y en sus liderazgos y en sus liderazgos? Claro, impacta de una forma muy grande, porque evidentemente, o sea, la contingencia política está sobre todo en el sistema social, ¿vale? O sea, y es el sistema que más influencia tiene sobre el resto. Las organizaciones, por ejemplo, fijaos, ¿no? Organizaciones como tan importantes como BMW, como, pues yo qué sé, como Chrysler, o como Audi, estas empresas tan importantes alemanas, ¿no? Pues yo qué sé, Volkswagen, este tipo de empresas, pues si el sistema social no hubiera sido el que fue, no serían lo que son. O sea, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, las hizo grandes. ¿Por qué? Porque fueron las grandes fábricas del nazismo, ¿vale? Entonces, el sistema político, el sistema social, ¿eh?,
es absolutamente clave en el proceso, absolutamente clave. Y claro, la contingencia política es, el nivel de influencia es enorme y ahí los liderazgos aún son más difíciles. ¿Por qué? Porque ahí los egos, ¿eh? y el poder tienen un nivel de potencia mucho más grande porque hay una necesidad de venderse, de ser votados. Entonces, ahí es muy complejo de llevar esto, muy complejo. Así nos luce el pelo, como dice el refrán, ¿no? Es difícil. Daría para toda una formación solo esto, Natalia. Prefiero no abundar mucho. Me ¿Vale? encantaría tomarla, así que si la lanzas, yo me anoto. Es una buena idea. Para estudio. Venga. ¿Había otra pregunta por ahí, Auro? Yo solo he visto en el chat a Natalia. Natalia. Si alguien más quiere hacer una pregunta No, ahora, puede porque hacerlo. veía dos en Ah, yo el... mi respuesta, mi Ah, vale, respuesta. muy bien, muy bien, Si muy bien. alguien más tiene una pregunta, Bueno, pues no, ya lo harán. Si la tienen, lo no harán. sé, Si la tienen, ya activen lo el harán. micro. Sí, sí, ningún problema. Bien, entonces, el segundo orden, que llamamos el orden de jerarquía, eh, en realidad tiene que ver con el hecho de que en todos los sistemas organizacionales, igual que en la pertenencia decimos que en un sistema organizacional los miembros del sistema tienen derecho a su lugar, ¿de acuerdo? En el orden jerárquico, lo que decimos es que cada miembro del sistema tiene su lugar y solo su lugar. Y muy a menudo lo que suele suceder en los sistemas organizacionales, también en los educativos, es que, por ejemplo, hay personas que ocupan un puesto jerárquico que a lo mejor no ha sido ni nombrado. O sea, una persona que a lo mejor tiene un puesto más abajo, se comporta como si fuera el director, ¿vale? O una persona que tal, pues hay puestos que están que están alterados, ¿no? O que no están disponibles porque en realidad ahí sucedieron cosas. Esto lo veremos con mucha más claridad en la medida en que entremos en los órdenes de alguna manera, en los órdenes que rigen la organización sistémica más a fondo, ¿no? Bien, a la vez tenemos este elemento que llamamos el equilibrio, que es en las organizaciones educativas y en general es un elemento clave, es el que rige las relaciones dentro de una organización. O sea, si no hay un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe en la organización, automáticamente hay un conflicto. Esto lo vemos claro, ¿no? O sea, en el momento en que alguien da más de lo que recibe o recibe más de lo que da, se produce un desequilibrio. Y es como que la organización o el individuo empieza a sufrir una tensión. Entonces, la tendencia de la organización o la tendencia del sistema es a buscar el equilibrio. Entonces, a menudo hay organizaciones educativas que dicen, nosotros nunca tenemos conflictos laborales, por ejemplo, ¿no? Esto es un estilo, ¿vale? Otras que dicen, nosotras tenemos muchos conflictos laborales, es otro estilo, ¿vale? Otras que dicen, nosotros nunca tendremos un conflicto laboral, es otro estilo. Pero cada una está mostrando algo diferente ahí. Y lo importante aquí es ser consciente, darnos cuenta, ser capaces de darnos cuenta, estar atentos y darnos cuenta de que muy a menudo los problemas de equilibrio en el dar y el tomar en los equipos y en las organizaciones tienen que ver con esto que os he dicho antes, con el tema de que los aspectos
sistémicos de los líderes a veces no han sido vistos o reconocidos y creemos que muchas veces creemos que el equilibrio significa si pagamos bien o no pagamos bien a un directivo o a un empleado dentro de la organización. Pero ese, que es un tema no menor y que debe estar ordenado, ¿de acuerdo? No es exclusivamente el tema de equilibrio. Los verdaderos temas de equilibrio tienen que ver con sentirse vistos, con sentirse reconocidos. Y muy a menudo hay compañías o hay organizaciones educativas que, como no pueden dar un lugar a la pertenencia dentro de de su propio liderazgo, tampoco pueden hacerlo con los suyos. Y entonces, ¿qué sucede? Que dice, pero ¿cómo es posible si nosotros estamos pagando por encima de la media, por encima de los convenios, por encima... ¿Cómo es posible que tengamos tantos conflictos laborales con los directivos? Pues porque no hay mirada sistémica, porque no se mira realmente, porque uno, antes de ver la paja en el ojo ajeno, aunque ese ojo ajeno sea un directivo nuestro, tiene que ser capaz de ver la viga que tiene en su propio ojo, ¿no? Y muy a menudo los directores no hemos hecho los deberes, nuestros propios deberes, y cargamos sin darnos cuenta, a veces con buena intención, cargamos sobre los que están por debajo nuestro pesadas cargas. Y luego nos quejamos de que las cosas no han sido como nosotros queríamos. Entonces, yo no puedo enseñaros mucho sobre cómo liderar a los vuestros, porque yo creo que eso lo sabéis. Lo que quiero abriros es esta mirada de congruencia, como he dicho antes, que quiere decir, antes de decirle al otro lo que tiene que hacer, he mirado qué me pasa a mí con esto. ¿Qué ha pasado en mi sistema? ¿Qué me ha sucedido con ello? Luis. Quería volver un poco a tenor de lo que estás diciendo ahora. Vuelvo hacia atrás, pero proyectándome hacia lo que dices. Eh, Esa importancia que le has dado a el alumno y la familia, no el alumno, sino el alumno y la familia en el centro, como un lugar privilegiado, el primero en el que se aprende a aprender. Y entonces lo que quería hacer la reflexión y preguntarte es la importancia que puede llegar a tener esa manera que tenemos de aprender a aprender en el seno familiar, sobre el que vamos a proyectar nuestra fidelidad, igual que la proyectamos hacia nuestra madre y a nuestro padre, la vamos a proyectar a cómo hemos sido enseñados. Y hemos sido enseñados con mucha imitación, con mucha comunicación e interacción afectiva, con mucho estímulo sensorial, con exploración, con muchas rutinas y estructura, con mucho juego, que luego parece como si se fuera olvidando y diluyendo, y ese equilibrio tan primigenio del que estás hablando y que luego se dará también, como tú ahora estás mencionando, en la empresa, y en esa búsqueda de ese equilibrio, de verse vistos y de sentirse reconocidos, que se aprende como método para aprender, en definitiva, como método para ser en equilibrio en ese seno familiar. Yo pienso que esto tiene unas trascendencias profundísimas respecto a cómo miramos a esa organización y cómo la lideramos a esa organización educativa o cualquier otra, porque en muchas organizaciones se aprende.
en todas. Bueno, era este comentario y tu reacción. Luis, estoy absolutamente de acuerdo en lo que dices. Yo no lo podría haber dicho de ningún modo mejor que tú. Este aprender aprendiendo es realmente así. Y recordad esta frase que os diré muchas veces a lo largo del curso y que no es mía, que es de Bert Hellinger, el creador del trabajo sistémico que os mostramos. Él habla de algo que llama los órdenes de la ayuda y en un momento determinado dice, no podemos dar lo que no tenemos. Y esto tiene tanta fuerza y tanto sentido común que es innegable. Si yo lo que tengo en mi interior es alguien que de alguna manera no puede eh, compartir con el otro porque no aprendió a aprender así, ¿eh? Yo como líder haré esto. Y eso no quiere decir que mi liderazgo sea malo. No, puede que tenga mucho éxito, pero generaré, digamos, un sistema, una manera, una forma de hacer que será leal y fiel a una forma de hacer, que a mí puede que me vaya bien, pero es posible que genere una gran cantidad de dificultades en la organización educativa que necesita una mirada, como tú muy bien has dicho, una mirada más amplia. Porque al final, como somos capaces de mirar, es como acabamos haciendo. Y si no tenemos mirada sistémica, si no tenemos esa mirada congruente, que significa puedo mirar cómo fue en lo mío, en mi propio sistema, si yo soy, por decirlo de alguna manera, una persona que no tiene mucha gente a su cargo porque pues mi trabajo es muy digno, pero es un trabajo que hago yo solo y estoy ahí abajo, pues tendrá una trascendencia menor. Pero si soy el director general o si soy el decano de la universidad, pues imaginaos la potencia que tiene esto, ¿no? Entonces, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Luis, y, y si lo has visto, si he podido transmitirte esto y lo has podido ver, solo con eso yo ya me doy con un canto en los dientes, como dice el refrán. Pues te aseguro que yo me los doy porque me has ayudado a verlo con muchísima más claridad. Algo que ya sé, pero una cosa es saber, como muchas veces dices, Joan, y otra cosa es verla con unos ojos internos. Eso Yo es. hoy no es cierto lo que voy a decir, pero es para que nos entendamos. Muchos me conocéis. Es como si me hubiera caído del caballo, ¿me entendéis? O sea, de algo tan obvio, pero ostras, ostras, es que es así. Bueno, gracias, Joan. Gracias a ti, Luis, gracias a ti. Muy bien. Eh, seguimos. ¿Puedes volver al Power, Aurora? Joan, pero son las 4:02. Ah, perdón. Es que necesitamos hacer la media hora con los alumnos. Se Muy nos ha bien. acabado el tiempo. Bueno, lo siento mucho porque estoy tan a gusto que yo me quedaría tranquilamente con todo el mundo, pero si hay que cumplir con los elementos de orden, pues yo acato, por supuesto. Bueno, pues a todas las personas que habéis estado hoy con nosotros en la masterclass y que estáis por aquí. Para mí ha sido un gusto poder estar un rato con vosotros. Espero haberos podido transmitir algo que haya sido útil, aunque sea una semilla pequeña, algo que os haya permitido abrir un poquito más vuestra visión sobre esta maravilla que es el trabajo sistémico. Y bueno, estoy convencido de que, bueno, los que queráis, que sepáis bueno, que la formación está abierta, que tenemos ganas de recibiros y los que no, pues nos encontraremos en algún otro lugar.
en algún otro momento. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Vamos a finalizar este Zoom y los alumnos de la formación inscritos abren de nuevo el Zoom dentro de un minuto, ¿sí? Y abrimos la sección de integración práctica con Joan, solo para los alumnos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. En un minuto nos vemos. ¿Sí? Gracias a Mismo todos. Zoom ID, mismo link y mismo número, ¿vale? Venga, gracias por estar. Gracias por estar. Hasta ahora. Ah.